Bueno, mis amados hermanos, me alegra estar con ustedes de nuevo para continuar en nuestro estudio del módulo 4 de Catalyst Missions en la parte académica, en que estamos estudiando la teología bíblica. Y en esta sesión vamos a continuar nuestro estudio al enfocarnos en el nuevo pacto. Pero antes de comenzar el estudio, déjame orar para que el Señor bendiga a nuestro tiempo juntos. Padre amado, te damos las gracias, mi Señor, por el hecho de que somos tu pueblo a través de Cristo, el representante del nuevo pacto. Ayúdanos, mi Señor, a entender más de lo que es el nuevo pacto y lo que tú has cumplido a través de Cristo, nuestra cabeza federal. Y al entender esto, mi Señor, ayúdanos a amarte aún más al ver cómo tú nos has amado a nosotros a través de Jesús. Te pido todo esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. Cuando hablamos del nuevo pacto, obviamente este es un término que usamos con frecuencia. Sin embargo, es un término que a veces es mal entendido, o por lo menos no entendemos a veces la importancia del nuevo pacto a la teología del Nuevo Testamento. Pudiéramos decir que el nuevo pacto influyó todo lo que los autores del Nuevo Testamento escribieron, de tal manera que pudiéramos decir que la teología del Nuevo Testamento es la teología del nuevo pacto. Sin embargo, a veces no entendemos realmente lo que es el nuevo pacto. Pero dado su importancia, debemos entender qué significa este término o este pacto que llamamos el nuevo pacto. Obviamente podemos ver en la primera Santa Cena, cuando Jesús celebró la Santa Cena la primera vez con sus discípulos, que el nuevo pacto es algo que Jesús ha inaugurado ratificándolo con su propia sangre. Yo digo eso dado lo que Lucas 22:20 nos dice. Aquí cuando Jesús estaba celebrando la Santa Cena por la primera vez con sus discípulos, él dice esto, Lucas 22:20. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. El derrame de su sangre ratificó el nuevo pacto. ¿Pero qué es el nuevo pacto? Bueno, es el tratado, es el convenio, es el pacto que Dios hizo con su pueblo de ser su Dios y de perdonar a sus pecados, de circuncidar a sus corazones y poner la ley dentro de ellos al asumir su castigo por ser transgresores de la ley. ¿Y cómo es que él asumió su castigo sobre sí mismo? Lo que acabamos de leer, Lucas 22:20. Él derramó su sangre en la cruz. Lo que él estaba haciendo en la cruz, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, fue asumir el castigo que nosotros merecemos como transgresores de la ley, y al asumir nuestro castigo, Él abrió la puerta para nosotros entrar en este nuevo pacto con Dios, que es el compromiso de Dios de pagar nuestro precio para que Él pudiera perdonarnos, ser nuestro Dios, circuncidar nuestros corazones y poner la ley dentro de nosotros. Ese es el nuevo pacto. Entonces, dado la importancia del nuevo pacto en la teología del Nuevo Testamento, lo que queremos ver en esta lección es cómo el nuevo pacto forma o formó la teología de los autores del Nuevo Testamento. Habiendo visto lo que es el Nuevo Testamento, queremos enfocarnos en cómo los autores del Nuevo Testamento enfatizaron la administración de Dios de su reino a través del Nuevo Pacto y cómo el Nuevo Pacto es el cumplimiento de todos los pactos anteriores. Vamos a ver la importancia del Nuevo Pacto en el Nuevo Testamento al ver el énfasis de los autores del Nuevo Testamento en la administración del reino de Dios a través del Nuevo Pacto.
Y de nuevo, como el nuevo pacto es el cumplimiento de todos los pactos anteriores en el Antiguo Testamento. Ok, para comenzar, vamos a hablar de la administración del reino de Dios a través del nuevo pacto. Bueno, la palabra para pacto en el Antiguo Testamento es berit y la palabra traducida en griego es diatheke. Y esto significa un convenio, estos términos significan convenio, acuerdo, solemne, pacto. Ok, estamos hablando de muchos diferentes pactos que podemos encontrar en el Antiguo Testamento, porque vemos la palabra berit o diatheke a lo largo del Antiguo Testamento y obviamente en el Nuevo Testamento también. En las Escrituras encontramos pactos entre compañeros, pactos de igualdad, pudiéramos llamarlos, como entre Abraham y Abimelech. Estamos hablando de personas iguales, o entre reyes y sus ciudadanos, reyes y otros reyes, o Dios, él hizo pactos con naciones y pueblos. Y muchos eruditos han comparado los convenios o los pactos bíblicos con un grupo de documentos del antiguo cercano oriente llamados tratados imperiales de vasallaje o tratado soberano y vasallo. Y ustedes van a recordar que ya hemos discutido esto antes en nuestro estudio, cuando hablamos de los términos de los pactos en el Antiguo Testamento. Los tratados del soberano vasallo que ellos encontraron a través de descubrimientos arqueológicos tenían tres elementos. Ustedes van a recordar que el primer elemento fue benevolencia. Benevolencia. El emperador quería mostrar o mostró benevolencia a la nación vasalla al prometerle ciertas cosas. Por ejemplo, el emperador le diría a la nación vasalla, bueno, yo te voy a proteger de las otras naciones, yo te voy a dar prosperidad, yo te voy a dar paz, pero él quería, este emperador, quería algo de regreso en este tratado. Normalmente parte de la cosecha de la nación vasalla o, bueno, el privilegio o el derecho de llamar parte de la tierra de la nación vasalla como parte de su reino más grande. Entonces, obviamente había beneficio mutuo, pero el emperador le prometió a la nación vasalla alguna benevolencia. Pero también el segundo elemento fue lealtad. El emperador esperaba lealtad en esta alianza, ¿sí? Y él definió los términos del pacto. Y también había el tercer elemento, consecuencias. Consecuencias positivas y consecuencias negativas. Positivas para lealtad y obediencia a los términos del pacto y consecuencias negativas por la desobediencia. Y lo que es importante entender es que el rey vasallo sirvió como representante para su propio pueblo. Es decir, lo que el rey hizo afectó todo el pueblo, toda la nación vasalla en este tratado con un emperador o con el soberano más grande. El rey de la nación vasalla servía como un representante del pacto. Bueno, voy a leer las notas. En estos tratados, los soberanos o grandes reyes administraban sus reinos a través de tratados con vasallos. Esto fue muy común, lo que acabamos de decir, o reyes menores bajo su autoridad. Entonces, esa es la manera que vemos en el antiguo cercano oriente de que muchos reyes administraban sus reinos a través de estos tratados con los reyes vasallos más pequeños, con estos tres elementos. Pero lo que encontramos también es que Dios administra su reino de la misma manera. Él administra su reino haciendo convenios o a través de los hombres que él eligió para representar a su pueblo del pacto. Como vemos en Adán, Noé, Abraham, Moisés y David, Dios les eligió como representantes de su pueblo en este tratado que llamamos los pactos del Antiguo Testamento.
A menudo nos referimos a estos hombres como representantes federales o representantes del pacto. Entonces, lo que vemos en los tratados del soberano vasallo, encontramos muchas similitudes con los pactos del Antiguo Testamento, en que Dios, como el soberano, hizo un pacto con un pueblo vasallo, en este caso los diferentes pueblos, los diferentes pactos del Antiguo Testamento, y encontramos que Dios en cada pacto eligió un hombre para ser el representante del pacto, y lo que este hombre hizo afectó todo el pueblo que él representaba. Ok, los representantes del pacto del Antiguo Testamento fueron primero Adán. En Génesis 1 a 3 y también Oseas 6 a 7 sabemos que Dios hizo un pacto con Adán, y lo que Adán hizo afectó todo el pueblo, en este caso toda la humanidad, porque él era el representante federal para todo el pueblo, y el pueblo en este caso es toda la humanidad. Lo que Adán hizo afectó toda la humanidad, ¿sí? Pero lo mismo con Noé. Sabemos que Dios le eligió a Noé en Génesis 6 a 18 y 9 a 17. Podemos ver que Dios hizo un pacto con Noé como representante del pueblo del pacto. También, en este caso, el pueblo del pacto es toda la humanidad, porque este es un pacto universal. Lo que Noé hizo afectó todo el pueblo. Pero también vemos a Dios eligiendo a Abraham. Abraham, que luego fue llamado Abraham. En Génesis 15, bueno, también 12, 15 y 17, sabemos que Dios hizo un pacto con Abraham. Y él era el padre de esta nación que llegó a ser el pueblo de Dios, ¿sí? Ahora, entonces, ahora no tenemos un pacto universal, pero el pacto nacional, y que Abraham está representando el pueblo del pacto, el pueblo de Israel. También luego, cuando ellos habían salido de Egipto, podemos ver que Dios eligió a Moisés para ser el representante del pacto para su pueblo Israel en esa época. Podemos ver eso en Éxodo 19 a 24. Y luego David, cuando el pueblo de Israel llegó a ser un imperio, una nación con un rey y una familia real, vemos a David en 2 de Samuel 7 y también Salmo 89 y 132. Él está nombrado como el representante del pacto. Los pactos con Adán y Noé fueron pactos universales y federales, porque estos hombres representaban a todos los seres humanos como el pueblo del pacto de Dios. Lo que ellos hicieron como representantes federales afectaba lo que pasó con todo el pueblo, en este caso toda la humanidad. Los pactos con Abraham, Moisés y David son pactos nacionales porque representaban a Israel y los gentiles adoptados en Israel. Por eso llamamos estos pactos nacionales, porque no tienen que ver con toda la humanidad, sino tiene que ver con esta nación particular que Dios había escogido para ser su pueblo. Él hizo este pacto con su pueblo, y sí, él quiso adoptar a otros de otras naciones que querían entrar en los términos del pacto, pero este pacto fue un pacto nacional con una nación en particular. Pero cuando llegamos al nuevo pacto, lo que vemos en lo que Dios hizo en los pactos del Antiguo Testamento es lo que vemos en el nuevo pacto también, porque Cristo es el representante del nuevo pacto. Y tú dices, ¿por qué es importante eso? Porque Cristo, como representante, lo que él hace afecta todo el pueblo en él o en el nuevo pacto. Y esa es la razón por la que al estar unido con él significa que recibimos crédito por todo lo que él hizo. Porque Dios, esa es la manera en que Dios ha formado estos pactos. Lo que hace el representante del pacto afecta el pueblo. En este caso, la obediencia de Cristo y su muerte por nosotros ha logrado por nosotros perdón y redención. ¿Sí? Porque Dios nos trata según lo que Cristo ha hecho, porque Él es el representante del pacto. Podemos ver esto si miramos, por ejemplo, en Hebreos 9. Hebreos 9, 15
en que el autor a los Hebreos dice, y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y estamos hablando de judíos y gentiles. Todos los que confíen en Cristo están incluidos en este pacto. Y Él es el mediador del nuevo pacto, es decir, lo que él ha hecho, como lo que él ha hecho como representante de este pacto, afecta a todos nosotros. Y recibimos el beneficio de lo que él ha hecho. Bueno, podemos ver lo mismo en 1 de Timoteo. 1 de Timoteo 2. Este es un pasaje muy conocido. 1 de Timoteo 2, 5 a 6. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. También vemos en Romanos 8, Romanos 8, Romanos 8, 34. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, si más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede, mediador por nosotros. Entonces, la primera cosa que yo quiero que ustedes vean, que nosotros veamos, es que Dios ha continuado el mismo patrón con el nuevo pacto que Él estableció con los antiguos. Con los antiguos pactos, ¿sí? Él eligió un hombre para ser el representante de cada pacto y lo que hizo este hombre afectó el pueblo del pacto. En el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto, Cristo como representante del nuevo pacto, lo que Él ha hecho afecta a todos nosotros y esa es la razón por la que recibimos crédito por todo lo que Él hizo por nosotros. Él obedeció perfectamente. Y esa es la razón por la que su justicia está imputada a nosotros. Y bueno, su muerte pagó por nuestros pecados, porque Él es nuestro representante. Entonces, la manera en que Dios estableció los pactos en el Antiguo Testamento es muy importante a lo que Él ha hecho por nosotros en el Nuevo Pacto. Y por lo tanto, la teología, pudiéramos decir esto, del Nuevo Testamento es cristocéntrica. Es cristocéntrica, porque todo lo que Dios hace por nosotros en el nuevo pacto es a través de Él, de Cristo, porque Él es el representante del nuevo pacto. Sin embargo, todos los pactos y sus representantes eran tipos del nuevo pacto en Cristo. No queremos ver todo esto desconectado. No, no, no. Queremos ver Cristo como el cumplimiento de todos los otros pactos anteriores y esa es la razón por la que vemos que el patrón de elegir un representante del pacto, vemos ese patrón continuando en el nuevo pacto. Gracias a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros a través de Cristo, nuestro representante. Bueno, esa es la razón por la que Cristo dijo en Lucas 24, cuando Él estaba caminando con la pareja, que estaba regresando de Jerusalén a Emaús. En el camino a Emaús, Jesús apareció y mira lo que Él les dijo. Lucas 24, 25. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Es decir, que es el punto de todo el Antiguo Testamento, de todos los pactos anteriores, para apuntarnos a Cristo, para señalar a Cristo, para mostrarnos a Cristo, porque Él es el cumplimiento de todos los pactos anteriores. Él es el representante del nuevo pacto. Amén. Ok, la teología del Nuevo Testamento no es solamente cristocéntrica, pero también se enfoca en cómo el nuevo pacto provee las normas apropiadas para el pueblo de Dios, la iglesia, en este último periodo de la historia bíblico.
bueno, la historia bíblica. Estamos viviendo en los últimos días. Sabemos eso de la carta de Pablo a Timoteo, sabemos eso también de Primera de Juan y a Hechos 2, en otras citas que pudiéramos usar. Estamos viviendo en los últimos días y ya hemos visto la inauguración del reino de Dios y estamos viviendo como la iglesia para continuar la victoria del reino de Dios, ganar en la cruz y en la resurrección. Y un día vamos a ver la plena manifestación, la consumación del reino de Dios y vamos a estar con Él de nuevo cara a cara, ¿sí? Pero la importancia de esto es necesitamos ver cómo el nuevo pacto establece las normas apropiadas para nosotros como el pueblo de Dios, la iglesia, en esta etapa del reino de Dios, en este último periodo de la historia bíblica. Y para ver cómo el nuevo pacto nos provee con las normas apropiadas para este periodo de la historia bíblica, necesitamos ver cómo todos los pactos de Dios tenían normas que fueron diseñadas para abordar asuntos específicos que fueron importantes en diferentes etapas de la historia bíblica. Bueno, esto es algo que Dios ha hecho desde el principio. Por ejemplo, en el pacto de Dios con Adán, como hemos visto, este pacto fue el pacto de fundamentos, enfatizando los objetivos del reino de Dios y el papel de los seres humanos antes y después de la caída. Bueno, obviamente, Dios les había llamado para ser, como hemos dicho, sacerdotes y portadores de su imagen. Y eso fue el llamado de Dios para todos los seres humanos. Y por eso llamamos esto un pacto de fundamentos. Eso es lo que Dios quiere para toda la humanidad. El pacto de Dios con Noé, como hemos dicho también, era un pacto de estabilidad, centrado en la estabilidad de la naturaleza, del mundo natural, como el ambiente seguro donde la humanidad pecadora podía servir a los propósitos del reino de Dios. Bueno, ustedes recuerden que Él dio la señal del pacto, el arco iris, para recordarnos de que Él nunca iba a destruir el mundo por diluvio, otra vez. Y también Él estableció las temporadas de sembrar y cosechar. Bueno, un mundo estable en que pudiéramos llevar a cabo el propósito de Dios para nosotros. Y esto también es algo que afecta a toda la humanidad y vemos esta estabilidad hasta hoy. Eso fue el énfasis ahí en los días de Noé. El pacto de Dios con Abraham fue un pacto de la elección de Israel, lo que llamamos un pacto de promesa, centrándose en los privilegios y responsabilidades de Israel como el pueblo elegido de Dios. Eso fue el énfasis, la norma apropiada para esa época de la historia bíblica. Él estaba dando promesas a Abraham de cómo él iba a establecer, formar a través de él una nación para ser su nación o su pueblo especial. El pacto de Dios con Moisés fue un pacto de ley. El pueblo había salido de Egipto y ellos estaban a punto de fundarse ahí en la tierra prometida y iba a necesitar una ley para gobernar el pueblo. Entonces, eso fue la norma apropiada para esa parte de la historia bíblica, ese periodo de la historia bíblica. El pacto de Dios con Moisés fue pacto de ley que se centra en la ley de Dios al unificar a las tribus de Israel en una nación geopolítica. Entonces, eso fue la necesidad del momento. Y el pacto de Dios con David fue un pacto de reinado que estableció a Israel como un reino genuino y enfatizó la dinastía real de David para guiar a Israel en el servicio al reino. Entonces, obviamente, eso fue la necesidad del reino de Dios, perdón, su pueblo había llegado a ser un imperio. Y ellos, a pesar del hecho que fue un pecado de pedirle a Dios para un rey humano, Dios en su infinita sabiduría estableció a David y su linaje para ser reyes sobre este pueblo que había llegado a ser una nación, un imperio. Ellos estaban a punto de
tener un reinado y también un lugar fijo en Jerusalén. Entonces, Dios estableció esa norma apropiada para ese periodo de la historia bíblico. Pero el nuevo pacto llamamos el pacto de cumplimiento, porque vemos que el nuevo pacto fue un pacto de cumplimiento para inaugurar el último periodo de la historia bíblica. Y en este último periodo de la historia bíblica, el nuevo pacto nos provee las normas apropiadas para el pueblo de Dios en este periodo. ¿Cuáles son las normas apropiadas para la iglesia dentro del nuevo pacto en este último periodo del desarrollo del reino de Dios, de la inauguración, continuación y manifestación del reino de Dios aquí en la tierra? El nuevo pacto logró y cumplió lo que los pactos anteriores no hicieron: revertir los fracasos del pasado y cumplir los propósitos del reino de Dios en Cristo. Mire conmigo a Jeremías 31. Jeremías 31, esta es la primera mención del nuevo pacto que hemos leído varias veces, pero sería algo valioso para nosotros leer de nuevo. Mira a Jeremías 31 y lo siguiente. He aquí, vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Mira esto, declara el Señor: pondré mi ley dentro de ellos. Entonces, no vamos a tener la ley aquí nomás, pero dentro de nosotros. Esa es una de las normas apropiadas para el nuevo pacto y el pueblo de Dios en el nuevo pacto. Sobre sus corazones la escribiré. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Eso es algo que fue prometido en Abraham, en el pacto abrahámico. Pero ahora vemos el cumplimiento. No es que solamente, no es que dentro del pueblo de Dios, en este pacto, vamos a tener personas que creen y personas que no. No, todos los verdaderos creyentes tenían Dios como su Dios. Ellos pertenecen al pueblo de Dios, siendo judíos o gentiles. Esa es una norma apropiada para el nuevo pacto. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Estos son los términos del nuevo pacto. Estos son los términos que nos definen nuestra vida dentro del nuevo pacto cumplido en Cristo. Y eso cambia lo que hacemos, eso cambia las normas de nuestras vidas. Si Cristo se ha sacrificado por nosotros como el verdadero sacrificio, no tenemos que hacer sacrificios sobre el altar con animales. Eso es una norma que pertenece al antiguo pacto. Pero para nosotros las normas han cambiado porque Él es el cumplimiento de todos los pactos anteriores. ¿Ven? Los pactos anteriores, otro ejemplo, y el mosaico en particular, anticiparon al menos externamente la circuncisión del corazón del nuevo pacto. Mira lo que Dios quiere hacer en el nuevo pacto, en el mismo Jeremías. Jeremías 4:4. Circuncidaos para el Señor y quitad los prepucios de vuestros corazones, hombres de Judá y habitantes de Jerusalén. ¿Qué es la verdadera circuncisión? ¿Qué es la verdadera circuncisión? No es externa, como Pablo nos dice en Romanos. No es externa, es interna. Que Dios remueve de nosotros, Él quita de nosotros ese corazón de piedra y nos da un corazón vivo. Él pone el Espíritu Santo en nosotros. Eso es lo que Cristo logró en la cruz. Entonces, una norma apropiada para el pueblo de Dios no es pensar que la circuncisión es algo que nos hace, la circuncisión externa, no es algo que nos hace pertenecer al pueblo de Dios, sino la circuncisión interna del corazón. Eso es lo que nos hace pertenecer al pueblo de Dios. Esa es una norma apropiada para el pueblo de Dios. Jesús enseñó que la era del nuevo pacto se desarrollaría con el tiempo en tres etapas.
Bueno, ustedes van a recordar esto también. Otra norma apropiada para el nuevo pacto, para su pueblo, es entender que no vamos a ver la realización del reino de Dios con la primera venida de Cristo. Eso es lo que los autores del Nuevo Testamento tenían que entender. Ellos llegaron a entender que Jesús iba a realizar todas las expectativas, él iba a cumplir todas las expectativas del reino de Dios en tres etapas. Pues eso es una norma apropiada para el nuevo pacto. En el primer advenimiento de Cristo, él comenzó a cumplir todas las expectativas del nuevo pacto. Él introdujo las realidades escatológicas que serán verdaderas para el pueblo de Dios. Vemos una profecía de lo que iba a hacer Cristo en Isaías 42, 1 a 4, cumplida en Mateo 12, 18 a 21. Bueno, sería valioso para nosotros leer esto. Mira Isaías 42, 42, del 1 a 4. Dice, he aquí mi siervo ahí con una S mayúscula, y porque eso se refiere a Jesús, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Eso debe sonar familiar. Lucas 4, el Espíritu Santo está sobre mí, me ha ungido para proclamar buenas nuevas. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. No clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo morticino, con fidelidad traerá justicia, no se desanimará ni desfallecerá hasta que haya establecido en la tierra justicia. La justicia y su ley esperarán las costas. Vemos esto mencionada, citada en Mateo 12. Mira conmigo a Mateo 12. Ustedes van a ver aquí Mateo 12, 18. Mirad mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Sobre él pondré mi espíritu y a las naciones proclamará justicia. Bueno, cuando Jesús vino, cuando él sanó, cuando él salvó, cuando él dio paz, ¿sí? Cuando él nos mostró lo que es la justicia, él estaba inaugurando el reino de Dios aquí. Él nos estaba dando un anticipo de qué será el reino de Dios en el fin, cuando vemos plenamente manifestado el reino de Dios. Y él a través de la cruz logró el reino de Dios. Él ganó la victoria del reino de Dios. Y lo que vemos en la continuación en la iglesia es que Jesús cumple más expectativas del nuevo pacto a través de su iglesia. Nosotros continuamos este anticipo del reino de Dios, ¿sí? La iglesia participa en las realidades del reino. Ya tenemos el reino dentro de nosotros, ya hemos probado del reino y la iglesia debe ser un anticipo de lo que será la vida dentro del reino, especialmente al disfrutar y compartir el amor intertrinitario. La iglesia ya disfruta del amor de Dios que vamos a experimentar de una manera inimaginable, ¿sí? Cuando venga el reino de Dios en su plenitud. Pero ya estamos anticipando esto y continuando esa revelación de las realidades del reino de Dios. Mira lo que dice Juan 17. Juan 17, 22. La gloria que me diste les he dado. Wow, ya experimentamos su gloria. ¿Cómo vamos a experimentar en el reino? Él inauguró el reino con su primera venida, él logró, ganó la victoria del reino a través de la cruz y ahora estamos continuando, ¿sí? El reino de Dios, estamos continuando la revelación de su reino al participar ahora en algunas de las realidades del reino de Dios, como su gloria. Pero también mira, para que sean uno, pues vamos a experimentar unidad en el reino de Dios, una unidad perfecta. Pero ahora Él quiere que vivamos en unidad como un anticipo de lo que es, de lo que vamos a experimentar en el reino de Dios. Así como nosotros somos uno. Él está hablando de la unidad de la Trinidad. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad,
para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Él dice, bueno, con el mismo amor que tú me has amado a mí desde la eternidad, esa es la manera en que tú les has amado a ellos en mí. Entonces ya experimentamos su amor, todos nosotros juntos, como su pueblo, vamos a experimentar su amor de una manera increíblemente profunda en el reino de Dios, pero ya estamos anticipando eso, ya tenemos un anticipo de su amor. Mira lo que dice, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy para que vean mi gloria. O eso es lo que vamos a ver en el reino, en la plena manifestación del reino. La gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Ya en esta continuación, en este periodo interadvental, el periodo de la iglesia, estamos continuando la realización del reino de Dios al disfrutar de las realidades del reino dentro del pueblo de Dios. No tenemos esas realidades en su plenitud, pero ya tenemos un anticipo de lo que será el reino de Dios y estamos continuando esa realización al invitar a otros de entrar a través de Cristo en el pueblo de Dios para participar en estas realidades también. Y un día vamos a ver la consumación. En la segunda venida de Cristo se cumplirán todas las expectativas del nuevo pacto. Mira a Apocalipsis 21. Y vi un cielo nuevo, versículo 1, y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, mira esto, he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres y él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo. Cumplimiento de Jeremías 31 y de Génesis 17. Y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Bueno, las realidades que Jesús introdujo en su primera venida, lo que él murió para ganar, la victoria del reino de Dios, lo que nosotros ahora continuamos como su iglesia disfrutando de las realidades que no vemos plenamente realizadas todavía, y lo que un día vamos a ver consumadas en el fin, en la segunda venida de Cristo. Bueno, eso es el reino de Dios y estamos viviendo en estas normas del nuevo pacto. ¿Sí? Una norma apropiada del nuevo pacto es para nosotros entender que eso será el patrón de la manifestación del reino de Dios aquí en la tierra. La teología del Nuevo Testamento se dedicó a explicar las normas del nuevo pacto a medida que se desarrollaba en estas tres etapas. Entonces vemos que la teología del Nuevo Testamento es cristocéntrica porque Él es el representante del nuevo pacto y todo lo que Dios hace por nosotros es a través de Cristo. Entonces la teología es cristocéntrica. También la teología se dedica a explicar cómo las normas del nuevo pacto a medida que se desarrollaba en estas tres etapas. ¿Cuáles son las normas para el pueblo de Dios dentro del nuevo pacto? Bueno, no hacemos sacrificios en el altar porque Cristo es el verdadero sacrificio. No entramos en el pueblo de Dios a tener la circuncisión externa. No, el nuevo pacto nos enseña que la circuncisión para nosotros es interna. Esa es la manera en que entramos en el nuevo pacto. También vemos que los autores del Nuevo Testamento, acostumbrados a los elementos tangibles del pacto, como templo, sacrificio y sacerdotes, tuvieron que ajustarse a las expectativas de la vida del nuevo pacto en Cristo. Esa es la manera en que, esa es la razón por la que ellos llegaron a explicar el templo como nosotros. ¿Sí? Ellos no tenían la expectativa de que Cristo iba a construir otro templo
inmediatamente. Bueno, un día vamos a ver la Nueva Jerusalén, ¿sí? Pero ellos llegaron a entender que Cristo, Juan 2, es el templo, el lugar de la morada de Dios, y también al poner el Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu mora en nosotros, nosotros somos el templo de Dios. Esa es una norma apropiada para el nuevo pacto. No estamos congregándonos en un solo lugar pensando, ese es el único lugar de la presencia de Dios, como el templo en el Antiguo Testamento. No, nosotros somos el templo. ¿Qué norma apropiada para el nuevo pacto? También no hacemos sacrificios porque nuestras vidas deben ser sacrificios para Cristo. Esa es la razón por la que Romanos 12 nos dice lo siguiente, un pasaje muy conocido. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. No hacemos sacrificios en el altar. Nuestro Cordero Cristo ya ha sido sacrificado y nuestros cuerpos deben ser sacrificios, nuestras vidas deben ser sacrificios, no para pagar por los pecados, sino para ofrecernos al servicio de Cristo en agradecimiento. También, bueno, no tenemos este linaje especial de sacerdotes. No, hay una norma nueva, una norma apropiada dentro del pueblo de Dios. Cristo es el último sacerdote. Cristo es el sumo sacerdote que ha entrado en el lugar santísimo por nosotros para ofrecer su sangre, la sangre de nuestra redención, y en él nos ha hecho, 1 Pedro 2, una nación real, es un real sacerdocio, ¿sí? Esa es una norma apropiada para el nuevo pacto. Entonces, no estamos buscando ciertas personas que son sacerdotes. Todos nosotros en Cristo somos sacerdotes. Entonces, la teología del Nuevo Testamento se dedica a explicar estas nuevas normas de la vida del pueblo de Dios y por qué hacemos lo que hacemos. No tenemos reglas sobre nuestras dietas como en el Antiguo Testamento, pero sí tenemos una cena que nos aparte del mundo, la Santa Cena que solo los creyentes celebran. Bueno, esa es una norma nueva y apropiada para el pueblo de Dios en el nuevo pacto. Entonces, para entender la teología del Nuevo Testamento, tenemos que entender cómo Cristo es el representante, y todo lo que Dios hace por nosotros es a través de Él como nuestro representante, pero tenemos que entender también que los autores del Nuevo Testamento se dedicaban a explicar a nosotros cuáles son estas nuevas normas, estas normas apropiadas, dado lo que Cristo ha hecho por nosotros, en cumplir con todos los pactos anteriores. Bueno, eso es importantísimo. Y como la última cosa que yo quiero que veamos en esta lección, para entender la teología del Nuevo Testamento, no solo tenemos que entender que Cristo es el representante del nuevo pacto y que los autores del Nuevo Testamento se dedicaban a explicarnos cuáles son las normas nuevas y apropiadas para la vida del pueblo de Dios, la iglesia, dentro del nuevo pacto. Tenemos que entender cómo el nuevo pacto tiene una unidad orgánica con todos los pactos anteriores. Como cada pacto del Antiguo Testamento tenía diferentes representantes y normas del pacto, pero mantenía la unidad orgánica, como un árbol que cambia en etapas desde la semilla hasta la madurez, pero sigue siendo el mismo organismo. Es decir, vemos la planta en el Nuevo Testamento, pero la raíz de la planta encontramos en el Antiguo Testamento y hay una unidad orgánica. Las categorías fundamentales de los pactos continuaron con cada pacto sucesivo desde Adán a David. Es decir, vemos partes del pacto, las categorías fundamentales que eran vigentes a lo largo del Antiguo Testamento. Por ejemplo, vemos en Adán el papel que Dios quería para toda la humanidad. ¿Sí? Él quería que la humanidad fueran sacerdotes y portadores de la imagen de Dios. Bueno, eso nunca cambió en los días de Noé, los días de Abraham, los días de Moisés, los días de David. Eso nunca cambió. Eso fue el deseo de Dios para su pueblo
a lo largo del Antiguo Testamento. También con Noé, con la estabilidad que vemos en el pacto de Noé, de Dios con Noé. Vemos que eso siguió a lo largo del Antiguo Testamento hasta el día de hoy. Todavía tenemos un mundo estable que es importante para llevar a cabo los propósitos de Dios. Con Abraham vemos las promesas de la nación y lo que Dios iba a hacer a través de la nación para bendecir a las naciones. Bueno, eso continuó a medida que el pueblo de Israel se desarrollaba de un pueblo a un imperio. Bueno, ese propósito para bendecir a las naciones a través de su pueblo siguió. También con Moisés, la ley que gobernaba el pueblo obviamente siguió en la época de David. Eso fue la ley que los reyes deberían haber obedecido. Bueno, no hicieron eso, pero eso fue su deber. Y también vemos en David la categoría fundamental en el pacto de David de tener este linaje real, obviamente continuaba hasta Jesús. Entonces tenemos que ver que las categorías fundamentales de estos pactos continuaron con cada pacto sucesivo. Es como si cada pacto fuera construido sobre el pacto anterior y cada pacto asumió él o los que estaban antes de él. Cada pacto asumió los pactos anteriores. El desarrollo orgánico de los pactos que comenzó en el Antiguo Testamento continuó con el nuevo pacto en Cristo. El nuevo pacto en Cristo cumple todas las categorías, temas, motivos, promesas inherentes a los pactos anteriores o de los pactos anteriores. El nuevo pacto cumple todo de los pactos anteriores. Y eso es la parte importante. No queremos ver todo esto desconectado. No, el nuevo pacto se construyó sobre los pactos anteriores al cumplir todos los pactos anteriores, cumpliendo sus categorías, temas, motivos y promesas. Y podemos ver esto muy claramente. Jesús es el nuevo Adán, la cabeza federal de la nueva creación. Jesús es la verdadera imagen de Dios que Adán debería haber sido. Vemos eso en Colosenses 1, también en Hebreos 1. Jesús es el verdadero sacerdote que ellos deberían haber sido en el jardín del Edén. Como vemos eso en Hebreos 7 a 10 y otros pasajes que pudiéramos citar. Jesús es lo que Adán no pudo ser. Él es la cabeza federal de la nueva creación y esto es claramente explicado en Romanos 5. Y sería valioso para nosotros leer Romanos 5 y la comparación y el contraste que encontramos de Pablo de Adán y el segundo Adán, Cristo. Mira Romanos 5:12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Entonces, estamos hablando de Adán. Entró en el mundo por un hombre, ¿sí? Mira lo que dice aquí. Sigamos leyendo. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán. Ahora sabemos que el primer hombre, Adán, es lo que Pablo se refería aquí, hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán es una figura del que había de venir. El punto es que él era el representante del pacto para todo el pueblo bajo él, y él es una figura porque Cristo iba a ser representante del pacto para su pueblo. Mira lo que dice, pero no sucede como con la dádiva, como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno, Adán, murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Ustedes pueden ver el contraste aquí de Pablo. Él está hablando de un hombre, Adán, por lo cual entró pecado, muerte, por lo cual entraron pecado, muerte, maldad, pero ahora tenemos otro hombre, una figura o el cumplimiento de la figura, Jesucristo, a través de lo cual ha entrado redención, perdón, justicia.
Él es don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede como con el don, como con lo que vino por medio de aquel que pecó, Adán, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión resultando en condenación, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones resultando en justificación. Mira esto, aquí es la clave. Versículo 17, porque si por la transgresión de uno, Adán, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Jesús es el nuevo Adán. Él es el cumplimiento de lo que Adán debería haber sido, pero no era como representante del pacto. Jesús no es solamente el nuevo Adán, él es el nuevo Moisés, el nuevo legislador de un nuevo pueblo. Bueno, podemos ver cómo Jesús dice esto en Mateo 5. Mateo 5, hablando de la ley, él dice en Mateo 5, 17, y eso es importantísimo. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Yo soy el nuevo Moisés porque yo puedo cumplir la ley que fue dada a Moisés. Él es el nuevo Moisés. También él es el nuevo David, el rey eterno entronizado en Sión. Mira, pudiéramos citar muchos pasajes aquí, pero mira a Mateo 28 en lo que llamamos la gran comisión. Mira lo que él dice, acercándose, 18, Mateo 28, 18, Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo tengo autoridad en todo el mundo porque yo tengo toda la autoridad en el cielo, en la tierra, en el universo. Él es el Rey eterno entronado en Sión y él tiene el derecho y el poder de llamar a todas las naciones, personas de todos los pueblos para ser ciudadanos de su reino. Y él nos envía para encontrarlos. Él es el nuevo David. Pudiéramos citar otros pasajes como Hechos 2, en que Pedro nos prueba, nos da evidencia de que Jesús es el nuevo David. Y también en Mateo 1, en la genealogía, entre muchos otros pasajes. Jesús es el templo nuevo, donde Dios se encuentra con su pueblo. Mira a Juan 2. Juan 2, 19 a 22. Juan 2, 19 a 22. Ustedes van a recordar esto. Jesús respondió y les dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Ellos pensaron que él era loco, ¿sí? Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Él dice, yo soy el lugar del encuentro con Dios porque yo soy Dios en carne. Él es el nuevo templo. La iglesia es el nuevo Israel. Somos el verdadero Israel, el pueblo de la nueva creación de Dios. Y pudiéramos de nuevo citar esto de muchos pasajes, pero mira lo que 1 de Pedro 2 nos dice, 1 de Pedro 2, 9 a 10. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Y si tú quieres este punto más claramente explicado, mire conmigo a Romanos 2. Romanos 2. Bueno, 1 de Pedro 2 es muy claro, pero mira a Romanos 2 también. Romanos 2, 28 a 29. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa, eso es lo que hemos dicho, en la carne, sino que es judío, es Israel,
el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón por el Espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Él dice, ¿quién es el verdadero Israel? ¿Quién es el verdadero judío? No el judío externo, sino el que tiene la verdadera circuncisión del corazón. Y eso es el pueblo de Dios en el nuevo pacto, los judíos y gentiles que han confiado en Cristo y han recibido la regeneración por el Espíritu Santo. Ellos son el verdadero Israel con la verdadera circuncisión del corazón. Y los nuevos cielos y tierra son la nueva Jerusalén, que es el cumplimiento de Edén, la paz eterna de Dios para su pueblo. Mira aquí en Apocalipsis 22, y me mostró un río, versículo 1, de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle de la ciudad, y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y ya no habrá más maldición, y el trono del Dios y del Cordero estará ahí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. La teología del Nuevo Testamento cumple la teología del Antiguo Testamento. Lo que hemos visto en esta lección es la importancia del nuevo pacto a la teología del Nuevo Testamento. La teología del Nuevo Pacto nos enseña que la teología es cristocéntrica, porque todo lo que Dios hace por nosotros como su pueblo, Él hace a través de su representante del Nuevo Pacto, Cristo Jesús. También la teología del Nuevo Pacto, la teología del Nuevo Testamento, se dedica para explicarnos cuáles son las normas apropiadas para el pueblo de Dios, dado lo que Cristo ha hecho para cumplir con las expectativas del reino de Dios y con todos los pactos anteriores, dado que Él es el verdadero sacrificio, dado que Él nos ha dado la verdadera circuncisión, dado que Él es el templo y Él nos ha hecho el templo. ¿Cómo debemos vivir dentro de su reino en los términos del nuevo pacto? Bueno, tenemos normas nuevas, normas apropiadas para nosotros como su pueblo, que son muy diferentes de lo que vemos en los pactos anteriores. Por eso no hacemos sacrificios, por eso de los animales en el altar. Por eso nuestra entrada no es circuncisión externa, sino del corazón. Por eso no tenemos que ir a un cierto templo para encontrar el lugar de la presencia de Dios, porque Él ha puesto su presencia dentro de nosotros. Bueno, vivimos con nuevas normas. Pero también para entender la teología del nuevo pacto tenemos que entender que hay una unidad orgánica con todos los pactos anteriores. El nuevo pacto en Cristo es el cumplimiento de todos los pactos anteriores, de sus categorías, promesas, temas, de tal manera que la teología del Nuevo Testamento es el cumplimiento de la teología del Antiguo Testamento. Bueno, en la próxima lección vamos a continuar hablando del nuevo pacto en sus dinámicas de interacción, pero ojalá esta lección haya sido una bendición para ustedes, para entender más de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo y entender el patrón del desarrollo de su reino a lo largo de la historia bíblica. Amén.